El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a posición y trayectoria. Es importante tener en consideración cuál es la diferencia entre la posición y la trayectoria. Cuando hablamos de posición de un móvil, es ese instante determinado. Es un punto en el espacio que ocupa en ese instante. Yo puedo decir que es un instante. Bueno, un instante es ese punto, ese segundo, ese minuto, esa hora. Eso se llama instante, es como un flash, ¿ok? Pero en cada instante yo voy a tener una posición, una medida. Entonces, cuando yo tengo un sistema de referencia, yo puedo tener un sistema de referencia lineal donde tengo una sola coordenada, o puedo tener uno de 2 dimensiones, donde el punto está referenciado en el espacio, ¿ok? En el espacio plano, en el 2D. Entonces, viendo este sistema de referencia, yo voy a tener el vector posición. La posición es un vector, ¿ok? Por lo tanto, cuando el móvil se mueve en una línea recta, elegimos como sistema de referencia el eje X, ¿ok? Y el vector coincide con la recta. A diferencia de que cuando tenemos una trayectoria que no es lineal, lo vamos a ver en un sistema de referencia 2D, en el plano, donde tengo 2 coordenadas, X y Y. Vean que esta es una trayectoria no lineal. ¿Ok? Entonces, podemos elegir el sistema de referencia de 2 ejes de coordenadas. La posición en un instante determinado va a venir dado por la letra R, que es vector posición, con una flechita arriba que me indica que es vector posición. Que une, vean bien, el vector une el punto de origen, que es 0, al punto del instante que me están preguntando, ¿ok? Que es el punto P. Cuando hablamos de una trayectoria no lineal, estamos hablando de un vector posición que tiene 2 coordenadas, una en X y otra en Y. Yo lo hago, por favor. Tienen que acostumbrarse a entrar con el micrófono en silencio. Ahora bien, ¿cómo se descompone un vector? ¿Cómo descomponemos un vector? En este caso, yo voy a tener una coordenada en Y y una coordenada en X. ¿Ok? Cuando esté en X, estamos hablando de un vector XY que va a estar representado con Y, y en la coordenada en Y va a estar representado con J. ¿Ok? Aquí yo no lo voy a descomponer porque yo solo tengo un vector que está sobre el mismo sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento orientado. ¿Ok? Cuando hablamos en física de magnitudes, nosotros tenemos 2 tipos de magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que nosotros podemos medir con un instrumento, bien sea el peso, bien sea el volumen, bien sea la longitud. Pero las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan una dirección y un sentido para ser expresadas. Entonces, el vector tiene 3 elementos, que es módulo, dirección y sentido. El módulo es la longitud del vector, coincide con el valor numérico de la magnitud que representa y se simboliza por B, con una flechita arriba, o por B. Es el valor absoluto porque el módulo es la magnitud, es ese valor numérico. La dirección es la recta que contiene el vector, ¿ok? En este caso tiene esta dirección. Y el sentido se lo da la puntita de la flecha, ¿ok?
que va determinado por la recta R al ir desde el origen hasta el extremo B. Se indica mediante la flecha del vector, ¿ok? Pero también tenemos que tener claro lo que es la trayectoria. Y la trayectoria es la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener una trayectoria recta, puedo tener una trayectoria senoidal o puedo tener una trayectoria en función de coseno o puedo tener una trayectoria circular. Entonces, dependiendo del tipo de trayectoria, nosotros vamos a tener definido el sistema de referencia también. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar ahora lo que es desplazamiento y distancia recorrida. Todo tiene que ver. Dense cuenta que posición y trayectoria se refieren a la misma situación, pero son cosas distintas. Posición es el instante determinado en que ocurre, donde se ubica ese punto. Trayectoria es esto, esta es la trayectoria, esta línea imaginaria. Aquí hay una recta y aquí hay una no lineal. Entonces, ahora vemos qué es desplazamiento y qué es distancia recorrida. Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de un vector. Y cuando hablamos de distancia recorrida, estamos hablando de un escalar. Entonces, la diferencia entre ambos es que una es un vector y la otra es una magnitud escalar. Ahora, considerando que un cuerpo se mueve desde el punto A hasta el punto B, siguiendo la trayectoria que se muestra, vean cómo es la trayectoria, es inclinada. Entonces, podemos medir la variación de posición del móvil entre el instante T0 y el instante T1. Vean bien, punto A, punto B. El punto A representa el instante 0 y el punto B representa el instante 1. Aquí es donde vemos las dos definiciones, lo que es el vector desplazamiento, que es la unión del origen con el punto de llegada. ¿Ok? Ambos puntos. Este es el vector desplazamiento que lo vamos a llamar delta R. ¿Ok? O con la flechita o delta R solo. Y la distancia recorrida, ¿qué sería? La medida desde A hasta B siguiendo la trayectoria, ¿ok? Sería todo este arco, yo lo mido y esa va a ser mi distancia recorrida. Por eso te digo que el desplazamiento es la unión del punto A con el punto B y la distancia recorrida viene siendo lo que midió esa trayectoria. Un vector y una magnitud escalar. Ahora, vamos a ver la definición, en este caso, de distancias recorridas. La distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud medida sobre la trayectoria que existe entre la posición inicial y la posición final. Es esta medida, posición inicial, posición final, que lo puedo medir con algún instrumento, pero el vector desplazamiento tiene una magnitud, que es lo que mide desde A hasta B, tiene una dirección y tiene un sentido. No es lo mismo, van a ser valores distintos. El vector desplazamiento tendrá una magnitud vectorial y la distancia recorrida una magnitud escalar. Ahora, acá en este caso tenemos un ejercicio tipo de cálculo de distancias recorridas.
Lo primero que tenemos que tener claro es que la distancia recorrida es una magnitud escalar. Por lo tanto, yo puedo calcularla haciendo una diferencia de posición. Recuerden que en este caso, ay, se salió. Ok, recuerden que acá nosotros tenemos cómo se calcula un diferencial de posición, en este caso es la posición B menos la posición A. Y este diferencial de posición es lo que nosotros llamamos recorrido, distancia recorrida, que es la posición en B menos la posición en A. Es decir, yo comienzo en un punto 0, termino en un punto P determinado, esa distancia recorrida es S. Pero cuando yo tengo, vean bien, yo puedo, la longitud medida de esa trayectoria va a ser determinada, o sea, esa medida es delta S, que sería el punto B menos el punto A menos el punto B. Ahora podemos ver acá un ejemplo donde me dice, en el gráfico puedes observar las posiciones de un motociclista en una carretera recta en distintos instantes. Vean, el instante 0 considerado a los 20 segundos, cada rayita vale 20. Perdón, a los 20 metros. A los 20 metros. El instante 0, o sea, sería el comienzo, lo empezaron a medir a los 20 metros. El instante 1 lo comenzaron a medir, lo midieron a los 60 metros. El instante 2 a los 80 metros, el instante 3 a los 120 metros. Puesto que se trata de un movimiento rectilíneo en el que no hay cambio de sentido, la distancia recorrida sobre la trayectoria coincide con la diferencia de las coordenadas. Esto lo podemos hacer en este caso. Ahora, la distancia recorrida es igual al punto final S menos el punto inicial 0. Y esto es igual a X menos X0. Es igual a delta X. Teniendo en consideración esta presunción, la distancia recorrida entre el instante 0 y el instante 1 es el siguiente. Vamos a ver. En el instante 0 se ha recorrido 20 metros y en el instante 2 60 metros. Entonces, la distancia recorrida es igual a ese instante 1, que dijimos que era 60 metros, aquí, y a ese instante 0, que se consideran 20 metros. Por lo tanto, ese diferencial es 40 metros. La distancia recorrida entre los instantes 1 y 3, me ubico en el instante 1, cuando hablamos de instante hablamos de tiempo, instante 1 son 60 metros y en el instante 3 son 120 metros. Cuando yo resto esa distancia en ese instante, que es 120 menos 60, me da como recorrido 60 metros. ¿Tienen entendido hasta el momento lo que se refiere a la distancia recorrida? No, profesora. Ok, repito. Un móvil está recorriendo, en este caso el móvil es un motociclista, está recorriendo una carretera. ¿Quién es la carretera? Esta línea recta. ¿Ok? En distintos instantes, entonces instante 0, instantes nos referimos a un tiempo determinado. Instante 0, instante 1, instante 2, instante 3, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos este diagrama que nos están aportando, vemos que cada rayita acá me vale 20. La distancia entre una rayita y la otra son 20 metros.
En el instante 0 yo tengo 20 metros. ¿Ok? Aquí tengo 40 metros, en el instante 1 tengo 60, porque 40 más 20 son 60. En el instante 2 tengo 80 y en el instante 3 tengo 120. Y en este punto medio aquí tengo 100, porque es 80 más 20. Ok, nosotros tenemos que tener claro que cuando a mí me dicen que calcule la distancia recorrida entre dos puntos, o sea, dos instantes, sería la posición del último instante menos la posición del primer instante donde se originó. ¿Qué me están diciendo aquí? La distancia recorrida entre los instantes 0 y 2. Bueno, yo me voy a ubicar en esos instantes. En el instante 0, que es este, y el instante 2. Perdón, el instante 1. El instante 1. ¿Sí lo ves hasta allí? Instante 0, instante 1. ¿Ok? ¿Cuánto me vale X? X es la posición. X es el recorrido. Vea que aquí está en metros. Entonces, en el instante 0, ¿cuánto vale esta rayita? Esta rayita vale 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que tener claro? Que mi primera posición, porque voy a medir esta distancia que está aquí, sería esta posición X, que es 60, menos esta posición 0, porque me dicen que considere el instante 0, me lo están diciendo que lo considere acá, es 20. Entonces, 60 menos 20 son 40. Esa es la distancia recorrida entre el instante 1 y el instante 0. Cuando hablo de instante 1, hablo de tiempo. Tiempo 1, tiempo 0. ¿Sí lo ves? Profesora, o sea que cada rayita que está sin Vale 20. número, eso sería un instante. Claro, yo tengo varios instantes aquí. Yo tengo varios instantes, pero a mí me están refiriendo, aquí me están refiriendo unos instantes en específico. Yo pudiese decir, si es verdad, yo pudiese decir que esta rayita es un instante 1, que esta rayita es un instante 0. Este sería un instante 1, un instante 2, un instante 3, un instante 4 y un instante 5. Pero aquí me están planteando solo estos 4 instantes, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ellos me lo están definiendo, pero si yo te mando a calcular una tabla, como lo vamos a ver más adelante, yo te voy a pedir que me lo calcules en cada uno de los instantes. Tú lo que tienes que tener claro que este sistema de referencia está en función de X, en distancias recorridas, ¿ok? Por lo tanto, cuando yo quiero saber la posición de un móvil, yo te digo, ¿cuál es la posición en el instante 3? Tú me dices, bueno, es en este punto, son 120, posición. Pero yo te digo, bueno, dame la distancia recorrida desde 0 hasta 120. Ahí es donde yo voy a decir 120 menos 0. Entonces, la posición aquí es igual a la distancia recorrida. ¿Sí lo ves? Yo te digo, ¿cuál es la posición del móvil a los 3 segundos? Tú me dices 80. ¿Y cuál es la posición recorrida entre el punto, ese instante 2 a 0? Bueno, tú dices 80 menos 20, ¿cuánto es? 60. ¿Sí lo ves? O sea, es como ir restando hasta que te dé el otro resultado que usted me está Claro, pidiendo. porque tú para saber, cuando yo te digo un instante de tiempo, dime la posición en un instante. Cuando nosotros hablamos de posición, nosotros hablamos de instante. O sea, es un punto. Es un punto allí. Para el instante T3, 5 segundos, ¿cuál es tu posición? Tú me dices 120 metros. Pero si yo te digo cuál es tu distancia recorrida desde el punto 0 al punto 3, o sea, yo necesito medir esto, no son los 120, es 120 menos 20.